y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 1 de enero del año 2023, como primer domingo del mes. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto hoy, la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47, sobre el tema, las características de una iglesia firme y verdadera. Antes de empezar el mensaje, yo sé que muchos hermanos de nuestra iglesia ahora mismo están fuera del lugar, fuera de ciudad. Espero que llegue muy bien aquí en Boquete. Charles Allen habla de una lección de su libro. Entonces, una parte, el título, Empujar o Tirar. Una lección que aprendió de un pescador. El hombre acaba de pescar algunos cangrejos, y los había puesto en una caja. Entonces preguntando, ¿y los deja de una caja abierta?, preguntó Charles. ¿No se le escaparán los cangrejos? No, respondió el hombre. Pero mire cómo se esfuerzan por ser libres. El pescador sacudió la cabeza y sonrió. Hace mucho tiempo aprendí que cuando en un cuyo hay al menos 2 cangrejos, mientras uno intenta trepar al borde, entonces el otro tira de él hacia abajo. El otro tira de otro, entonces de él hacia abajo. ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, Charles, él estaba diciendo, hay mucha gente que tiene una manera de ver las cosas muy parecida a la del cangrejo. Cuando alguien sale para contar una historia en la iglesia o tocar una música especial, los cangrejos son muy críticos. Según lo que él dice, que dentro de la iglesia hay algunos, como ese tipo de personas, cangrejos. Entonces, son muy críticos. Se ha equivocado. Yo podía haberlo hecho mucho mejor que él. Cuando otra persona saca buenas notas en clase, los cangrejos secretamente esperan que falle en el siguiente examen, hasta que un cangrejo escuche un comentario amable sobre otra persona y le faltará tiempo entonces para buscar algún reproche. Los cangrejos siempre se están comparando con los demás. ¿Quién quisiera que empiece a subir es visto como una amenaza? Y los cangrejos solo son felices si pueden tirar de esa persona y arrojarla al fondo. Pero ustedes se recuerdan, según la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:11. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso, una iglesia
los hermanos, los miembros de nuestra iglesia deben ser así. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, y así como lo habéis. La única esperanza para los que son como cangrejos es olvidarse de sí mismo y buscar la posibilidad de dar a los demás un empocito o un poco de ánimo. Cuando eso suceda, no solo se sentirán mejor los demás, y ellos también. Entonces, hermanos, el tiempo ahora entre los hermanos es muy importante, el ánimo uno por otros. Este año 2023, espero que nuestra iglesia sea, y también debe ser, sea una iglesia firme, verdadera, como lo que nosotros leímos en la lectura de hoy, la iglesia primitiva. No podemos medir la firmeza de una iglesia con tan solo observar el tamaño del templo o de la congregación que allí se reúne. La única manera de responder de esta pregunta es, por ejemplo, una iglesia sobre iglesia firme, es descubriendo lo que Cristo nos dice que es esencial para su iglesia. Después de todo, es Él quien la edifica. Mateo 16, versículo 18. Cristo es también quien guarda, protege y le da el crecimiento a la iglesia. Como es omnipotente, gracias a Dios, las fuerzas del mal no podrán destruirla. Aunque la iglesia ha sido perseguida a lo largo de la historia, las puertas del Hades nunca han prevalecido contra ella, ¿verdad? Ni aún la muerte puede detenerla, pues la sangre derramada por los mártires la fortalece más. El cuerpo de Cristo cumple su propósito bajo la autoridad de Dios. Así que Él es quien guía los eventos y las circunstancias de acuerdo a su voluntad. Así que hoy en la mañana ya yo le dije por el tema unas características que una iglesia firme. Entonces vamos a ver como cuerpo de Cristo, hermanos, hoy en la mañana debemos saber que entre las características de una iglesia firme y verdadera, por lo menos 7 características. Primera, los miembros de iglesia, nosotros mismos, un liderazgo lleno del Espíritu Santo. Hemos visto, como viendo el libro de Hechos, unos deberes de los líderes, de los diáconos. Siempre está mencionando liderazgo lleno del Espíritu Santo. Cuando el Señor les dio a sus seguidores, recuerden ustedes la misión de hacer discípulos a todas las naciones, sabía que no estaban equipados para esa labor. Por eso les dijo que se quedarán en Jerusalén hasta que fuesen bautizados y llenos del Espíritu Santo. Viendo el libro de Mateo capítulo 28, versículo 10 al 20, el Señor Jesucristo dio a su iglesia una comisión muy importante. Yo voy a leer el texto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero imagínense ustedes ese tiempo, muchas iglesias no están respondiendo.
porque falta de lleno del Espíritu Santo. Entonces, mire, no están respondiendo. Son como personas sentadas en sus automóviles, con los tanques de gasolina vacíos y las baterías muertas. Ya podemos ya saber, imagínense, sin gasolina, sin batería. ¿Cómo podrán mover el carro? Están compartiendo cómodamente entre sí y saludando al mundo mientras éste está perdido y yendo a la condenación eterna. Su única esperanza de salvación se encuentra en el mensaje dado a la iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que llenar nuestros tanques con el Evangelio. Es muy importante, lleno del Espíritu Santo, cargar nuestras baterías con el Espíritu Santo y comenzar a movernos, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos da dirección por donde, fortaleza y la capacidad para cumplir su propósito. Y la segunda característica es importante de tener buena doctrina, sana doctrina, mensajes con sana doctrina que satisfagan las necesidades de las personas. Eso significa que la iglesia cree aquello que proviene solo de la Biblia y que no enseña una doctrina basada en lo que otros piensan o creen. Esto no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con la interpretación de cada pasaje, pero sí debemos aceptar las verdades que se nos enseñan claramente. La tercera, ese tiempo yo he visto en realidad bastante falta dentro de la iglesia. Énfasis como iglesia primitiva, énfasis en la oración y la fe. Eso siempre se lleva convicciones y firmes, ¿verdad?, de personal. Entonces mire en la oración y la fe. Cuando una iglesia está formada por personas llenas de fe y comprometidas a la oración, el Espíritu Santo obra por medio de ellas y fortalece a la congregación, sin duda. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos cultivar el hábito todos los días, este año 2023 también, hábito de leer la Biblia y orar al comenzar cada día. Durante ese tiempo, a solas con el Señor, nuestro compañerismo personal con Él se fortalece. Por medio de ese tiempo, hermanos, nos da entendimiento de su palabra y nos guía para que sepamos qué hacer cada día. Sin la oración es difícil para saberse. Aprenderemos a caminar con fe al creer lo que nos declara en su palabra. Sin embargo, hermanos, si descuidamos nuestra relación con el Señor, nos alejaremos de su voluntad. Así que, hermanos, énfasis, siempre como la iglesia primitiva, en la oración y la fe. Y la cuarta característica de ver una iglesia firme y verdadera: servicios de alabanzas. Gracias a Dios, nuestra iglesia. Servicios de alabanzas que nos permiten reconocer la presencia de Dios y ser renovados en el compromiso que hemos hecho de ser obedientes y servirles. Imagínense, por ejemplo, el servicio dominical es un tiempo para que nos reunamos con otros creyentes y pongamos nuestra atención en el Señor y su palabra. En una iglesia firme, las enseñanzas, oraciones y alabanzas exaltan, honran a Dios. Gracias a esa parte, nuestra iglesia, el Señor nos ha dado muchas bendiciones.
Los adoradores se reúnen con una actitud de oración y humildad, preparados para escuchar lo que el Señor desea decirles. Es un tiempo y especial, pues, hermanos, adoramos a Dios junto a otros creyentes. Por eso llamamos el último tiempo, el tiempo del Señor se acerca. Eso juntos a otros adoramos. El texto de Hebreos, usted recuerda, a 10, versículo 25, por eso nos advierte que no debemos dejar de congregarnos. La quinta característica, en realidad, por la situación, lo que está pasando financiera, y nos afecta, también afecta a la iglesia. Pero viendo la iglesia primitiva, la otra característica, que una iglesia firme y verdadera, dadores fieles y generosos. Una iglesia firme no solo adora a Dios con palabras y alabanzas, cuando uno que es lleno del Espíritu Santo. Y una iglesia firme, entonces, cuando adora a Dios con palabras y alabanzas, entonces también con sus recursos financieros. De hecho, vienen a ser dadores, pues el Espíritu Santo que mora en ellos los motiva entonces a ser generosos. Cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos en ella, comprendemos que es un privilegio contribuir a la obra de la iglesia y ofrecer las primicias de lo que nos ha dado, hermanos. Poner en práctica. Dadores fieles y generosos. Y la sexta de característica, este año con nuevos colaboradores, los hermanos. Tenemos que recordar esto, ¿sí? Según Romanos 12, 6 al 8. Llena de personas que usan sus dones espirituales para servir. Dios, hermanos, ha dado dones espirituales al cristiano para que sirva en el cuerpo de Cristo. Yo voy a leer la Biblia, Romanos 12, versículos 6 al 8, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que persigue con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, cuando servimos en el área relacionada con nuestro don, la iglesia se fortalece, pues sus necesidades son suplidas. De manera que, hermanos, necesitamos descubrir los dones que el Señor nos ha dado y comenzar a usarlos este año para cumplir con el propósito que tiene para nosotros. Por eso, hermanos, debemos orar para que el Señor también ame a los demás por medio de nuestro, en lugar de tratar de amar con nuestras propias fuerzas, hermanos, porque el amor es lo que une a la iglesia entre los hermanos. Ese es un amor que proviene de Dios y nos de nosotros mismos, usando nuestros dones uno por otros. La última característica que una iglesia firme y verdadera, importante, visión. Tener visión por el mundo perdido. Jesucristo le dio a la iglesia la misión de llevar el evangelio a todo el mundo. Cuando vivimos comprometidos a esta labor,
el Señor entonces abre puertas de oportunidades para que podamos cumplir su voluntad. Hermanos, nuestra visión, también la visión de nuestra iglesia, debe ser la de exhortar, edificar y testificar que sirvamos a un Dios vivo, que servimos a un Dios junto, lleno de gracia y misericordia. Así, hermanos, en realidad, preguntando a ustedes, ¿qué visión el Señor le ha dado? ¿Qué visión? El tema de este año, hermanos, ya nosotros sabemos, este año 2023, una iglesia que sea y la alegría de Dios, una iglesia que infunde alegría a los hombres y una iglesia que sea la luz del mundo como la iglesia primitiva. Que Dios le bendiga a todos, hermanos.